Hola, muy buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes, profesor. Nuestra exposición va a tratar sobre la semiología de la comunicación no verbal. Como subtemas tenemos la teoría de la estética de la recepción. Como segundo subtema tenemos el formalismo ruso y su propuesta del análisis de texto. Subtema 3, el discurso como objetivo de estudio. Subtema 4, condiciones de producción, circulación y recepción del discurso. Y subtema 5, el discurso político, discurso publicitario y el discurso de los medios de comunicación. Como objetivo, tenemos argumentar ante los análisis seriológicos aplicados a distintos códigos desde la lectura fílmica como recurso visual que genera praxis grupal y práctica promoviendo el gusto por la posición de los autores capaces de generar contenidos que fortalezcan el dominio de los temas establecidos en la unidad de estudio. Como primer tema tenemos la teoría de la estética de la recepción, el cual es una teoría literaria que analiza la respuesta del lector ante los textos literarios. A su vez, su teórico principal es Hans Robert Haus. Su punto de partida fue la hermenéutica filosófica por Hans George, en donde la relación del texto y el lector obedece a una lógica de preguntas y respuestas, en donde no solo es posible percibir en el texto aquello que tiene que ver con uno mismo, como respuesta o pregunta previa. A su vez, su objetivo es que exijan una teoría literaria, la cual sea capaz de tener en cuenta la interacción entre la producción y la recepción. En el ámbito teórico, nos encontramos con la estética de la recepción, en el cual se incluyen los signos manteniendo una perspectiva propia, la cual genera u ocasiona confusión al espectador al no establecer un propósito efectivo en un nuevo discurso. Algunos cultores, la retórica, tomaron rumbo a una serie de técnicas que se esparcen en las acciones de la sociedad, las cuales son analizadas y utilizadas para enfocar el razonamiento. Estas se dan de formas convencionales y ayudan a conocer de una forma clara el discurso. Esto se refiere, y damos un ejemplo claro, en el caso de un vendedor, el cual debe hacer y generar un convencimiento absoluto e idea clara para que el cliente opte por comprar el producto, ya que si no hay una lógica en su discurso, el cliente no le dará importancia y se marchará. A continuación tenemos a Marco Tulio Cicerón, el cual fue jurista, político y orador consumado, que postuló 5 fases que complementan el discurso, las cuales son inventio, dispositio, elocutio, memoria y acción. Estos poseen ciertos conceptos, el cual el inventio elige los elementos para construir el discurso. El dispositio dispone los elementos en su razonamiento. El locutio se elabora el discurso. En la memoria se idealiza y determina el argumento que se va a brindar. Y la acción se genera una ejecución de su discurso. En este caso vamos a analizar las 5 fases con la película La última carta de amor. Y con respecto a la primera fase, la cual es el inventio, en la película se da una búsqueda por parte de la periodista para encontrar la verdad. Y lo que trata ella es de encontrar el remitente de la carta para indagar más a fondo la historia y aclarar ciertas dudas. En el dispositio se identifica el elemento principal para que la periodista encuentre los remitentes de la carta. Un sinnúmero de cartas con contenido armonioso e importante, e incluso porque la periodista decide emprender una búsqueda. En el elocutio, el acto que tuvo la periodista para comunicarse con el remitente es el tipo de lenguaje escrito que usó también para adquirir una información fundamental. Con respecto a la memoria, tenemos que hace parte del discurso y en la película identifica el rasgo del conocimiento. Pero cuando la periodista quiso comunicar, los nervios la atraparon y este acto
puede ocasionar confusión para el receptor, brindando una idea inconclusa. Por último está el lácteo, en el cual se identifican dos aspectos. El primero, el cual engloba el espacio en el que se desarrolla el discurso, y en este caso en la película se da una vida en la antigüedad y en la actualidad, hablando del sitio, la ciudad o el lugar en donde se fue desarrollando aquello. Mientras que con punto 2 se enfoca netamente la emisión del diseño, y esto se evidencia con las cartas, siendo un objeto tangible. Retomando la exposición, se identifican otros elementos que organizan los actos ante una idea planteada, y estos se dividen en 4 fases: el exordio, el narratio, el confirmatio y el peroratio. El exordio captura la atención del público. El narratio brinda fundamentos de los elementos del discurso. El confirmatio permite el análisis de los argumentos brindados por el receptor, mientras que el peroratio, también es conocido como epílogo, concluye el discurso con la efectividad de que se cumplió lo propuesto. Es así como la teoría de la estética de la recepción determina como punto principal al discurso y las diversas formas y elementos que se desarrollan durante su ejecución. Le doy paso a mi compañero. El formalismo ruso. El formalismo ruso es uno de los movimientos de teoría y crítica literaria más importantes del siglo XX, el cual surgió en Rusia entre 1914 y 1930, entre una etapa de enfrentamiento y polémica, siendo años conflictivos en Rusia, donde ha tenido lugar la Revolución de Octubre de 1917. También marcando el nacimiento de la teoría literaria y de la crítica literaria como disciplinas autónomas, y que también tuvo su influencia en la revolución de los dos estudios lingüísticos. Además, englobando un conjunto de estudios teóricos que dista de ser homogéneo, siendo también el primer movimiento crítico ruso que se ocupó de los problemas como el ritmo, la métrica, el estilo y la composición sistemáticamente. Roman Jakobson fue el precursor del formalismo ruso, definiendo el formalismo ruso como: el formalismo ruso es una etiqueta vaga y desconcertante que los detractores lanzaron para estigmatizar todo análisis de la función poética del lenguaje. Creó el espejismo de un dogma uniforme y consumado. El formalismo ruso surgió a partir de dos grupos diferentes. El primero, conocido como el Círculo Lingüístico de Moscú, fundado en 1915, y el segundo, conocido como Opayaz, o Sociedad para el Estudio de la Lengua Poética. El primero, dinamizado por Jakobson, que realizó estudios sobre la lengua poética y métrica. Y el Opayaz estaba constituido por profesionales del lenguaje y teóricos como Boris H. Baum. Y por último, sus etapas. Estas se dividen en 3 etapas. La primera, entre 1916 y 1920, etapa de enfrentamiento y polémica, y de verdadero manifiesto de la estética del formalismo, donde se explica que la imagen poética no hace más asequible la realidad, sino al contrario. La segunda, en 1921 y 1926, dando el desarrollo de la escuela formalista, que supone una ampliación de los temas tratados, que pasan de centrarse exclusivamente en el significante poético o consideraciones más amplias que tiene en cuenta la sintaxis y la semántica. Y en la etapa final, entre los años 1926 y 1930, los formalistas son conscientes de la necesidad de atender al aspecto exterior de la obra artística. Doy paso a mi compañero. El discurso como objeto de estudio. Un discurso está conformado por una serie de frases o palabras que expresan o manifiestan lo que se piensa o lo que se siente. Además, incita a la reflexión acerca de un razonamiento dado sobre un tema que se expondrá en público. Y, por supuesto, debemos tomar en cuenta los elementos que influyen, como el emisor, el receptor, el mensaje, que son los que transmiten la información, y también el uso correcto del contexto para que éste pueda, ayude a reducir los efectos negativos dentro de la comunicación.
Dentro de este campo también está lo que es el orador. Es la persona encargada de persuadir o convencer al público a través de palabras que generan un cambio a favor de la perspectiva dentro de un tema en particular. Por ejemplo, encontramos a Ellie Howard, la periodista, en este caso de la película, que a través de una búsqueda exhaustiva de cartas que contenían una historia apasionante, cumplía el papel de persuadir o convencer a Jennifer, la protagonista de la novela de amor. Tenía el papel de persuadir para que Jennifer conociera la historia inconclusa entre ella y Anthony. El lingüista Noam Chomsky considera que el orador debe conocer lo que el autor llama competencia lingüística. Esto es el conjunto de conocimientos que permite al hablante de una lengua comprender y producir oraciones que sean gramáticamente correctas, incluyendo las expresiones. Y según Chomsky, la competencia lingüística es una habilidad innata que posee todo ser humano para expresarse de manera correcta mediante la creación de mensajes o simplemente hablando. Según Guerrero, existen 3 ámbitos lingüísticos, como es el saber elocutivo, el saber idiomático y el saber expresivo. En el saber elocutivo tenemos lo que es la capacidad de poder hablar cualquier lengua. Es decir, cuando nosotros pensamos, nos permite ordenar de manera lógica nuestro razonamiento. O sea, el discurso viene de un razonamiento o de ideas claras, ya que si no fuera de esta manera, generaríamos confusión a la audiencia. El saber idiomático es un mensaje concreto que se expondrá a un público y este debe ser eficaz y personalizado. Y por último, el saber expresivo, que es donde influyen las expresiones, todo lo que tiene que ver con los movimientos, las posturas, la kinésica, los gestos y estas acciones que involucran el movimiento de nuestro cuerpo. Gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Condiciones de producción, circulación y recepción de discurso. Se concibió la comunicación en su proceso bajo el esquema de emisor, receptor y mensaje. El emisor es la persona que transmite el mensaje, el receptor es quien la recibe y el mensaje es la información que contiene. El intercambio de mensajes carecía de la estructura de los diferentes momentos, como los de las relaciones que se dan en este sentido. Mosejo, él decía que los discursos no circulan ni migran por sí solos, que ellos requieren, aunque no sean por exigencia de la razón suficiente, la intervención de los agentes sociales que los producen, distribuyen, seleccionan e interpretan el mensaje. También propuso que la circulación de los discursos como una consecuencia lógica de los participantes de los agentes sociales, quienes a su fin de cuentas los que producen y distribuyen, los seleccionan e interpretan. La producción según Eliseo Verón. Él mencionaba que en la producción discursiva de la ciencia, los textos de X autores anteriores son una base que se usan para pares de producción de nuevos discursos y esto se replicará sucesivamente, o sea que continuará de la misma manera. Esto también sirve de base de producción. Él explicaba que de la misma circulación del conocimiento científico. No importaba cuántos nuevos discursos asomen, siempre estarán ancladas por una u otra manera a una producción histórica que se anteceda y en la que se soporta. A continuación, mi compañero Joel. Hola, el día de hoy yo les voy a hablar acerca del discurso político. El discurso político es uno de los emblemas o los elementos más importantes que son parte de nuestra cotidianidad y dentro de la sociedad intelectual. De acuerdo a Humberto Eco, delimita que la teoría semiótica él la divide en 2 categorías, que viene a ser la primera en lo que es en el ámbito político, y que abarca acerca de los signos académicos, teóricos o cooperativos y empíricos de esa manera. Y en la segunda, esta hace referencia, por ejemplo, a las situaciones, por ejemplo, desarrolladas a las concepciones de los signos, cuyos significados son independientes. Hay otros ciertos tips que también se deben tomar en cuenta al momento de brindar un discurso político. Antes de ello,
siempre es recomendable que, por ejemplo, cuando un político vaya a brindar un discurso y si alguien está en la capacidad de prepararlo o asesorarle, es importante recomendarle estos siguientes consejos. Lo primero que debe tener cualquier orador o cualquier persona que vaya a dar un discurso, ya sea político de cualquier índole, seguridad al expresarse. Es lo más importante. Otro de los puntos sería dicción. La dicción debe ser clara en términos simples. Y en otro de los puntos también podría ser accesorios adecuados. O sea, eso se refiere, por ejemplo, al tema de la vestimenta, que siempre deben llevar una vestimenta cómoda, confortable, que les ayude a progresar de manera eficiente su discurso. Otra de las situaciones también podríamos brindar que es, si es un caballero, usar un cinturón de villa simple, y en cuanto a lo que es las damas, también sería a lo mejor una camisa manga larga o blusa con textura manga larga para que eso le dé mayor formalidad y seguridad al momento de expresarse y no tenga esas deficiencias que a veces ocurren dentro de los discursos. Y por último, si es una dama, obviamente el cabello sujeto. Es importante. No quiere decir que a lo mejor si una dama da un discurso con el cabello suelto, no quiere decir que no lo podrá dar. Sí lo puede hacer. Eso depende de cada persona. Pero lo recomendable sería que sujete su cabello. Eso le brindará mayor seguridad y mayor formalidad. En la siguiente diapositiva, yo también les voy a hablar acerca del discurso publicitario. El discurso publicitario habla sobre las apreciaciones que constan en el discurso dentro de las publicidades que existen dentro de los medios de comunicación. Entre ellos, puedo citar un comentario que hace la autora Nicole S. Barrell, en que ella determina en el siguiente término la función de la semiótica dentro del discurso publicitario, que consiste en explicar la producción y la significación de los objetos culturales al momento de poner una relación dentro de un segundo plano y que ésta brinde una expresión adecuada para nuestra audiencia o el interlocutor. Un ejemplo de ello de discurso publicitario, puedo citar la compañía Coca-Cola, que siempre estas brinda, al menos en tiempos de épocas de Navidad, brindan comerciales publicitarios que enlazan a la unión familiar. Lo hemos podido ver, palpar, que ellos tratan de persuadir que ese mensaje, Coca-Cola es unión, Coca-Cola es familia, Coca-Cola es felicidad, Coca-Cola es amor. Eso se refiere a los discursos buenos que deben manejar en cuanto a la publicidad. Y los niveles publicitarios deben tener los siguientes parámetros. Por ejemplo, debe ser figurativo, narrativo y temático. Figurativo debe ser llamativo de manera técnica y elocuente. Narrativo debe narrar los sucesos o lo que queremos plasmar dentro de la publicidad de manera clara y objetiva y que la audiencia pueda entenderlo. Y temático se refiere a las temáticas adecuadas que se adecúan los colores, las producciones, etc. En la otra diapositiva les voy a hablar acerca sobre el discurso que manejan los medios de comunicación. En el siguiente término, yo puedo abordar sobre el discurso de los medios de comunicación, en la cual siempre su intención es dar a conocer y analizar los hechos que son de interés público. De acuerdo a Vicente Lereño, el periodismo debe ser con hechos que siempre estén correlacionados con la realidad y que más que todo, dentro de estos espacios, en este caso hablamos de los periodistas, su discurso debe ser muy elocuente y claro. Puedo citar también, por ejemplo, ahí existen tipos de filtros de los discursos periodísticos, en la cual yo puedo referenciar lo que es el canal. Y en ese sentido, yo puedo decir, por ejemplo, que en cuanto al canal, nosotros podemos citar lo siguiente. Por ejemplo, el canal es algo que es el espacio de transmisión que se da dentro de la prensa y la información general, que tiene la restricción principal de informar de manera coherente a su audiencia. ¿Ya? Y aparte de ello, para citar un ejemplo dentro de la película La Última Carta del Amor, en donde la periodista que indaga de la información por llegar a la verdad, ella siempre se manejó con un lenguaje muy temático y muy objetivo, porque siempre los periodistas debemos ser así, o sea, manejarnos de la manera más objetiva, precisa, buscar las fuentes con veracidad del caso, con las personas que están relacionadas con el caso, porque ella justamente
lo que quería es llegar a la verdad, pero con ambas partes, buscando la información necesaria hasta lograr encontrarlos, la información necesaria para ella luego publicar un artículo, porque ese era su objetivo. Pero antes de publicar un artículo, yo creo que todo periodista debe tener la responsabilidad de buscar la información, recabar todo lo necesario, pero a las fuentes, en ese sentido. Y para culminar lo que es la exposición, hablaba de los códigos conactivos. Estos códigos son, por ejemplo, que tienen que relacionarse a que estos códigos deben ser claros, precisos. Al momento, por ejemplo, tú que vayas a una entrevista o buscar o recabar la información, debes expresarte muy bien, tus expresiones, tus gestos, esos deben brindar mayor seguridad. La comprensibilidad, esto refiere a que nosotros siempre debemos ser comprensivos con las personas que son parte de nuestra investigación. O sea que si alguien te brinda una información y no está en ese tiempo determinado, pues debe ser paciente e insistente como lo hizo la periodista en la película, o sea, hasta que logró recabar la información que ella necesitaba. Esto ha sido todo y espero que le haya gustado muchísimo. Muchas gracias, gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.